En esta ocasión vemos el tema 19 de la parte general, que es la administración pública y el derecho, el principio de legalidad, potestades regladas y discrecionales, discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados, los límites de la discrecionalidad, el control judicial de esta discrecionalidad y la desviación de poder. Este es el esquema del tema 19 de la parte general, de manera que si alguien ya tiene su esquema, pues lo puede utilizar a modo de completar algo o incluso aportarnos algo a los demás, que estaría muy bien. Y si a alguien le falta el esquema, pues aquí lo tiene. No puedo ofrecerlo para descargar porque no me deja el YouTube, pero bueno, aquí lo tenéis y se puede copiar. El primero de los epígrafes es el de la administración pública y el derecho, el principio de legalidad, o al menos yo lo he distribuido así. Y el primer punto fundamental de lo que parte todo es del artículo 9.1 y el artículo 9.3 de la Constitución. Ya sabéis que reconoce el sometimiento de los poderes públicos, el 9.1 a la Constitución, y el 9.3 es que reconoce expresamente el principio de legalidad, que en relación con el 9.1 se hace extensivo al sujeto que es los poderes públicos y entre ellos la administración pública. El 103 de la Constitución básico es el que nos habla de que está sometida la administración pública al ordenamiento jurídico, al derecho y al resto del ordenamiento jurídico. El 106.1 de la Constitución para el epígrafe del control judicial de la discrecionalidad, entre otros. Cuando pongo aquí ordenamiento jurídico en sentido extensivo, es que hemos de tener en cuenta que el artículo 9 nos habla del sometimiento al ordenamiento jurídico y no solo implica la ley formal, sino todo lo que es el ordenamiento jurídico, incluidos, por ejemplo, los principios generales del derecho. De otro lado, el segundo punto del primer epígrafe, me parece importante destacar el artículo 128.2 de la ley 3915, porque nos habla del principio de reserva de ley, que no es estrictamente el principio de legalidad, pero tiene relación con él. Y si hay tiempo, pues estaría bien explicar un poco cómo el principio de legalidad tiene un desarrollo que es el principio de reserva de ley. Las potestades administrativas regladas y discrecionales, discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados. Esto yo lo empiezo explicando qué es una potestad en general. Una potestad es un poder general de actuación importante que nace directamente del ordenamiento jurídico. No nace de una relación jurídica, sino nace directamente del ordenamiento jurídico, y en principio, mientras es una potestad pura, por decirlo de alguna manera, porque veis que no pone potestad administrativa, pone potestad jurídica, si queréis. En principio no implica la existencia de una relación jurídica ni de sujetos obligados, sino sometidos, que es distinto. No hay sujetos obligados porque no hay relación jurídica. Por eso no hay sujetos obligados. Lo que hay son sujetos sometidos, porque la potestad somete a dicha potestad y de cuyo ejercicio se pueden derivar beneficios, gravámenes o situaciones neutrales. He querido distinguirla del número 2, que habla del concepto de prerrogativa, porque la ley los utiliza en ocasiones, sobre todo cuando habla de las concesiones administrativas o de las potestades administrativas de defensa del patrimonio de las administraciones públicas. Utilizan distintamente prerrogativas y potestades, y no es lo mismo. O incluso facultades, ¿vale? Porque habla de la facultad de deslinde, pero luego nos habla de las prerrogativas de la administración pública y sin embargo nos habla de la potestad de desahucio administrativo. O sea que intercambia términos. La prerrogativa es un privilegio por el que se ostenta una posición singular ante el derecho, es decir, una posición privilegiada en una relación jurídica. Aquí sí existe una relación jurídica y por ende hay una de las partes que tiene una posición privilegiada. Y después la facultad, que es el tercer término del que quería diferenciar la potestad, es sencillamente la posibilidad jurídica de hacer algo, bien por derecho propio o recibido de otro. La potestad, ya hemos dicho que en principio hemos hablado de la potestad neutra o pura. Si la potestad es ejercida por una administración pública porque se le atribuye expresamente por ley, ahora lo veremos, se convierte o deviene en una potestad administrativa. ¿Qué características tiene? Ya hemos dicho que nace directamente del ordenamiento jurídico, no hay una relación, en principio no hay una relación jurídica de la que nazca. Otra cosa es que el ejercicio de esta potestad
pueda derivar en una relación jurídica, pero no nace de una relación jurídica, nace directamente del ordenamiento jurídico y debe ser expresamente atribuida por ley. Como características es inalienable, intransmisible, irrenunciable e imprescriptible. No es consuntiva, al contrario, se refuerza con el uso y es modificable por la ley que la atribuyó y nunca por quien la está ejerciendo o quien es su titular. Que respecto de las potestades discrecionales y las potestades regladas, es más fácil empezar por las discrecionales y a partir de ahí, en sensu, o a sensu contrario, hablar de las regladas. Las potestades discrecionales son aquellas en las que algún elemento de la potestad es susceptible de valoración subjetiva. La potestad tiene varios elementos. Entonces, uno de ellos, y además lo dice bien el esquema, está bien ahí, bien cogido, dice, este área está definida y delimitada en la ley que otorga la potestad. No se trata de un elemento amorfo dentro de la potestad, es un elemento o un área dentro de la potestad que está definida y delimitada, que permite, y esa es la característica, permite a quien la ejerce una interpretación o una aplicación subjetiva. Pero el resto de los elementos de la potestad están reglados siempre, ¿vale? Las potestades discrecionales no tienen todos sus elementos de carácter discrecional. Eso no es así, no existe. Es una potestad en la que algún elemento o alguno o más de uno, pero puede ser uno o dos o tres. Hay áreas, puede haber áreas, más de una, pero no es todo en la potestad. Hay áreas o un área concreta y delimitada y definida por la ley que otorga la potestad que permite una interpretación subjetiva. Pero esta interpretación subjetiva, a su vez, está limitada por los elementos reglados de la propia potestad, que ya hemos dicho que el resto de los elementos están reglados. Hay uno o como mucho dos que son discrecionales, pero el resto están reglados. Entonces el resto de los que están reglados limitan la interpretación subjetiva del discrecional. En el número 6 vemos las potestades regladas, pues en su contrario son las que tienen todos sus elementos reglados. El número 7 habla de la discrecionalidad y los conceptos jurídicos indeterminados. La discrecionalidad implica subjetividad, lo dice muy bien el esquema, ya lo habéis visto en qué consiste la potestad discrecional. Mientras que la indeterminación implica que existe un concepto jurídico que no es susceptible de ser interpretado subjetivamente, sino que para su aplicación precisa de una cuantificación, de una medición o de una concreción material. Digamos de alguna manera, para que se entienda, es un concepto jurídico que no admite subjetividad, pero que para aplicarse necesita de una, digamos, no es exacto, pero de la aplicación de una fórmula matemática. Podría ser así, no siempre es así. Acordaos, el ejemplo más clásico es el de cuando se concluyen los procedimientos inspectores tributarios, se pueden concluir con tres tipos de actas: las actas de conformidad, las actas de disconformidad y luego están las actas con acuerdo. Recordad que en las actas con acuerdo hay un trámite de audiencia previo a la firmeza del acta con acuerdo. ¿Por qué? Porque en el acta con acuerdo, a diferencia de la de conformidad o disconformidad, donde no hay ningún elemento jurídico, ningún concepto jurídico indeterminado, en las actas con conformidad existe algún concepto jurídico indeterminado. Entonces se realiza un trámite de audiencia con el obligado tributario, se intenta ajustar, medir, cuantificar ese concepto jurídico indeterminado y a la vez llegar a un acuerdo con el obligado tributario. Y entonces es cuando se genera, si el obligado tributario acepta, es cuando se genera y surte efecto el acta con acuerdo, ¿vale? Esa es una aplicación práctica del concepto jurídico indeterminado. Luego tenemos los límites de la discrecionalidad y el control judicial de la discrecionalidad. Yo he diferenciado entre los controles no jurisdiccionales,
fundamentalmente, como ya os he dicho, el resto de los elementos reglados dentro de una potestad discrecional, el resto de los elementos reglados limitan y vinculan el sentido de la interpretación subjetiva del elemento discrecional. También, para mí, fundamental, el procedimiento. El procedimiento yo creo que es el sistema de control más perfecto que tiene el ordenamiento jurídico. El procedimiento como tal fuerza la interpretación subjetiva para que se adapte al ordenamiento jurídico y por ende es lo que nos permite hacer una interpretación subjetiva pero ajustada a derecho. Y después los principios generales del derecho, que actúan un poco como el resto de los elementos reglados, pero digamos que es lo que decíamos al principio, un sentido extensivo dentro del ordenamiento jurídico. Y también la revisión en vía administrativa, porque acordaos que la ley 3915 recoge, creo que era el título sexto, si no séptimo, no lo recuerdo ahora mismo el número, pero sé que era la revisión en vía administrativa y recoge los métodos de revisión tanto de oficio como a instancia de parte, porque se permite en el 106.1 se permite la instancia de parte, aunque sea una revisión. Y luego están los recursos en vía administrativa, que esos sí que son de instancia de parte. Entonces es otra manera de controlar la discrecionalidad. Y luego tenemos aquí veis los métodos o los controles jurisdiccionales que nacen del 106.1 de la Constitución y que se materializan en la jurisdicción contencioso administrativa. El último epígrafe es el de la desviación de poder. Es una figura que está positivizada en el artículo 77.2 de la jurisdicción, de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, que viene a ser el ejercicio de potestades administrativas para obtener o realizar actividades distintas de las fijadas por el ordenamiento jurídico. Ojo con el ejercicio de potestades administrativas, lo digo porque yo lo he confundido muchas veces y simplemente lo comento por si os puede ayudar. Es importante distinguir entre el ejercicio de potestades administrativas de una forma diferente a la querida por el ordenamiento jurídico a aquellos supuestos en los que una administración pública hace uso de una de una potestad administrativa que no ostenta o que usa de ella, hace ejercicio de ella con un uso extensivo que no le está permitido. Porque esto no es desviación de poder, esto es vía de hecho, ¿vale? Entonces, en la desviación de poder, la potestad administrativa está atribuida y existe. No está haciendo uso de ellas sin existir. La potestad administrativa existe y está otorgada por ley. Y está bien otorgada, es decir, la otorgación de la potestad es correcta. Lo que ocurre es que el ejercicio de esta potestad es distinto del que desea o del querido por el ordenamiento jurídico. Me ha parecido importante tener en cuenta la desviación teológica, porque sí que es cierto que en principio el ejercicio de la potestad administrativa supone desviación de poder cuando se utiliza para una finalidad distinta de la querida por el ordenamiento jurídico, de ahí el elemento teológico de la finalidad, pero también simplemente que el empleo sea en una situación distinta de la querida por el ordenamiento jurídico. Entonces, puede ser para una finalidad o en una situación, y por eso he querido cerrar bien el tema diciendo, bueno, primero, potestades administrativas por una finalidad distinta o en una situación distinta de la querida por el ordenamiento jurídico, pero también cuando se produce una desviación teológica. Y bueno, yo con esto, demasiado, si lo conseguís meter en 10 minutos.